¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Si tengo clase hasta las 5, tengo que empezar a las ¿A poco se quedan 3 horas? Pues empecé desde las 12, son 5 horas seguidas. Así es la vida. Sí. Chicos, ¿hay alguna duda de la tarea? ¿Algo? Si no, pues continuamos con vectores normal y binormal. Yo tenía dudas sobre unos ejercicios, nada más sobre, o sea, si se tenían que realizar de la tarea ahorita de la del 13.3, dicen, demuestra, son demostraciones. ¿Pero qué dice? ¿Demuestra qué? A ver, permítame, déjelo abro. Creo que era algo de límites en el 13.3, a ver, permítame. El 61, por ejemplo, decía, mediante las fórmulas de Frenet-Servet, demuestra cada uno de las siguientes, que es la segunda derivada de R es igual a la segunda derivada de S por el tangencial unitario, más la curvatura de S' al cuadrado por el normal unitario, y ese es uno. Luego hay otro que dice R' cruz RB' es igual a la curvatura de S' al cubo por el binormal, y así. ¿Qué números son, dijo? Este es el 61. Demuestre que DB es perpendicular de dos cabos incisos. Es cierto, llama torsión. Demuestre que para curva plana torsión es el 61. Y también el 59 que dice, demuestre la diferencial del binormal sobre diferencial de S es perpendicular al binormal. No sé si también se tenga que hacer. Yo digo que sí, ¿no? ¿Que están difíciles o qué? Bueno, todavía no hemos visto eso de normal y binormal, pero sí, No, traten de hacerlos. Están más largos. Sí, lo Sí. empecé y sí son como me voy a aventar como unas 2 hojas. 2 hojas. Ah, no, bueno, o sea, puede ser que las cuentas sean feas, pero solo son cuentas, ¿no? Sí, traten de hacerlos. Ya si no pueden, vemos cómo se hacen, ¿sale? Ok, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, a ver, hoy vamos a ver esta cosa que se llama vectores normal y binormal. Está fácil la cosa con estos de aquí. Dice. Recuerden que nosotros teníamos un vector que se llamaba vector tangente unitario. Se calculaba con la derivada de la función y dividiendo entre la magnitud para que sea unitario. Entonces, es el vector tangente entre su magnitud me da el vector tangente unitario. Hay otro vectorcito que se llama vector normal unitario. Otro vector que se llama vector normal unitario y es la derivada del tangente unitario entre la magnitud me da el vector normal unitario, ¿no? Es este vectorcito que está aquí que se llama vector normal unitario. Después hay otro vector que se llama binormal, el vector binormal, y es el producto cruz del tangente unitario con el normal
unitario. Es el producto cruz del tangente unitario con el normal unitario. Y, bueno, aquí una definición más. Al plano formado por T y por N se le llama plano osculador, y al plano formado por N y por B se le va a llamar plano normal. ¿Sale? Ahí están esas definiciones, y ahí está un dibujo de esos vectorcitos. Imagínense que tienen su curva, ¿no? Tienen su curva. Uy, no quiere pintar esto, está apagado. Tienen su curva. La puse ahí de color negro. Esa es la curva que se llama R de T. Vamos a ponerla con el mismo color. Esa curva es la de R de T, es la que está representada por la función vectorial. Agarran un punto sobre la curva, cualquier puntito sobre la curva, y en ese puntito vamos a poner los vectores que habíamos dicho. Hay un vector que es tangente unitario. Entonces hay un vector que es tangente unitario, ahí está con la letra T. Y luego hay un vector normal unitario. El normal unitario, como tiene que ver con la segunda derivada, ese como que debe de apuntar hacia el centro de concavidad de la curva, ¿no? Eso lo saben desde la clase de cálculo diferencial, ¿no? O en sus clases de física lo llegaron a ver alguna vez, ¿no? Que la segunda derivada o el vector de aceleración apunta hacia el centro de concavidad de la curva. Ahorita no es el vector de aceleración, pero como tiene que ver con la segunda derivada, por eso ahí en el dibujo está el normal hacia acá abajo, ¿no? Hacia donde hacia el centro de concavidad de esa curva. Cuando hago el producto cruz de estos dos vectores, acuérdense de sus clases de álgebra, cuando hacen el producto cruz de dos vectores, el resultado es un vector perpendicular, ¿no? El resultado de eso es un vector perpendicular a ambos vectores. Otra cosa, además, como estoy derivando el tangente unitario y el tangente unitario tiene longitud 1, estoy derivando el tangente unitario y tiene longitud 1, entonces el resultado es un vector perpendicular. Entonces, de hecho, el tangente y el normal son perpendiculares. Y les decía que cuando hacen el producto cruz, el resultado es un vector. El resultado es un vector que es perpendicular a los otros dos vectores, aunque no sé cómo ponerlo ahí en el dibujo. ¿Cómo lo pondríamos ahí en el dibujo? Eso, bueno, podría poner aquí estos dos perpendiculares y no sé. Bueno, es perpendicular a los dos, ¿no? El de color rojo es perpendicular a T y a N. Y ese es el dibujo. Ahora, el plano formado por T y por N, al plano formado por T y por N, ahí no dibujé todo el plano, nada más un cachito del plano. Dice que se le llama plano osculador, y al plano formado por N y por B se le llama plano normal. Entonces, ese dibujo que puse ahí sirve mucho para acordarse, ¿no? Ese dibujo sirve mucho para acordarse de las definiciones y cómo están formados los planos. Este que está acá, pues su nombre lo dice, es plano osculador, porque cerquita de este punto el plano osculador contiene a la curva, ¿no? Cerquita de este punto el plano osculador contiene la curva. De hecho, ahí se ve en la gráfica como que la curva queda sobre el plano osculador, o sea, como que se están besando, ¿no? Por eso se llama así plano osculador. Y el de acá es perpendicular a este, y de hecho ese se llama plano normal. Ese que está allí. Ese es el dibujo, pero pudimos haber hecho el dibujo. Déjenme hacer espacio para poner el dibujo. Podemos, si a alguien le gusta hacer dibujos en 3 dimensiones, para que se acuerde, pudo haber dicho, pues fíjate que están ahí tus 3 ejes. Hay una curva que se llama R de T. Imagínense, dice, pues hay una curva que se llama R de T. No me gustó esa curva. Hay una curva que se llama, sigue sin gustarme esa curva,
Hay una curva que se llama R de t, ¿no? Ahí está la curva que se llama R de t. Hay tres vectores. Uno que se llama tangente unitario. Pues agarras un puntito, lo colocas sobre la curva y dices tangente unitario, pues ese es tangente, ¿no? Entonces, nada más acuérdate que debe de ser de longitud 1. Luego hay otro que se llama normal unitario, y acuérdense que tiene que ver con la segunda derivada, entonces ese otro debe de ir hacia acá abajo, ¿no? Debe de ir hacia acá abajo. Ese es el normal unitario. Y luego hay uno que es el producto cruz de esos dos. Pues como es el producto cruz de esos dos, debe de ser perpendicular a ambos. Y ese es el binormal. Y los planos, ¿cómo le hago para los planos? Dices, pues fíjate que el tangente y el normal son los que están como que sobre la curva. El tangente y el normal son los que están sobre la curva. Entonces, esos dos dan el plano osculador. Plano osculador. Y después agarras N y agarras B y con eso tienes el plano normal. Agarras N y agarras B. Entonces agarras este y entonces ahí tienes el plano normal. Y listo, ahí ya tendrías un dibujo para acordarte de esas definiciones de cómo deberían de ser gráficamente esos tres vectores y los dos planos que dijimos. Bueno, este es un dibujo feo, ¿no? Pero sirve para acordarse de cómo es la R, su tangente unitario, su normal unitario y su vector binormal. Entonces, bueno, acá en la presentación pues puse uno usando GeoGebra. Tuve que usar GeoGebra para poder poner esos vectorcitos ahí porque creo que es más o menos. Lo malo de usar GeoGebra es que, bueno, hay una opción de usar GeoGebra y pasarlo a LaTeX o poner el código en LaTeX, nomás que no sé cómo se hace. Entonces, agarré y copié la imagen y la pegué aquí y a la hora de hacer eso, queda aquí como pixeleada la cosa. Si copiara el código en LaTeX, estas cosas no quedarían aquí pixeleadas y se verían más padres, pero pues ni modo, algo es algo. Bueno, ahí está la gráfica y los vectores, tangente unitario, normal unitario y binormal unitario. ¿Hay alguna pregunta de las definiciones? Bueno, solo son definiciones. Pues un ejercicio ahora. Encontrar las ecuaciones de los planos normal y osculador de la curva R de t igual a coseno de t, seno de t en el punto 0,1, pi medios. Recuerden que esta cosa era una espiral y ¿se acuerdan, no? Que era el espiral que va creciendo sobre el eje de las zetas, porque la t está solita aquí en el eje de la z. Si la T estuviera en el eje de la Y, sería una espiral acostado que se va recorriendo sobre el eje de la Y. Si estuviera en X, pues una espiral que va hacia frente y hacia atrás. Se estira con el eje de las X. Pero bueno, en este caso es sobre el eje de las Z donde se va estirando el espiral. Pues, ¿qué tenemos que hacer, chicos? Hay que agarrar y hacer pues todas estas cuentas. Hay que calcular el tangente unitario, hay que calcular el normal unitario, hay que calcular el binormal, luego ver, acordarnos de cómo se encuentra la ecuación de un plano. Ya tenemos un punto y todo ese rollo. Entonces vamos a calcular esas cosas. Para encontrar el tangente unitario necesitamos la derivada y la magnitud de la derivada. Ya por ahí hemos hecho estas cuentas, pero vean que la derivada pues me da menos seno, la derivada de seno es coseno, la derivada de t es 1, la magnitud es raíz de 2. Este al cuadrado es seno cuadrado más coseno cuadrado, suma 1 más 1, 2 y le saco raíz. Pues ahí está, es raíz de 2. Eso quiere decir que el tangente unitario pues es esto entre raíz de 2. ¿Vale?
El tangente unitario es todo esto entre raíz de 2. No voy a meter el raíz de 2 a cada componente, lo voy a dejar expresado así. El siguiente. La derivada del tangente unitario, como es constante, solo derivo la parte de adentro del vector. Entonces, la derivada de menos seno es menos coseno, la derivada de coseno es menos seno y la derivada de 1 es 0. Y la magnitud de esto, la magnitud de todo esto es 1 entre raíz de 2, porque acuérdense, magnitud de constante por vector es constante y magnitud del vector. Y la magnitud de todo esto es 1, ¿verdad? La magnitud de todo eso es igual a 1. Sí, porque queda coseno cuadrado más seno cuadrado, suma 1 y le saco raíz y entonces me queda 1 por 1 entre raíz de 2. Listo. Entonces, el normal sería este vector entre este escalar, que se va a cancelar el escalar de aquí con el escalar de acá, y entonces el normal unitario es menos coseno de t, menos seno de t. Ahí está el normal unitario. ¿Y el binormal? Bueno, pues ni modo, pues hay que calcular el binormal, que es el tangente cruz el normal. Ya teníamos el tangente, aquí está arriba, y el normal unitario. Entonces es este vector cruz este otro vector, y eso me da 1 entre... aquí usé las propiedades del producto cruz. Vean, tenemos ahí tenemos escalar, vector, cruz, vector, eso lo podemos hacer como, primero hago el producto cruz de los vectores y al final multiplico por el escalar. Entonces, eso se puede hacer en las propiedades de la magnitud. ¿Cómo era esa cosa? O sea, si tú tienes magnitud de escalar por vector cruz otro vector, eso es el escalar por la magnitud del cruz de tus vectores, ¿no? Ah, pero sin magnitud ahorita. Bueno, luego, no sé por qué puse magnitud en esto, olvídelo. Pero eso es cierto, ¿eh? Podemos primero hacer el producto cruz de los vectores y luego multiplicar por 1 entre raíz de 2. Vamos a hacer eso. Ahí está. Y eso da, ¿cuánto da? A ver, vamos a checar los determinantes. Para I serían estos 4. Para I son esos 4. Y eso daría coseno de t por 0, pues es 0. Y 1 por menos seno es menos seno, pero se resta la diagonal. Por eso acá queda a seno de t, ¿verdad? Entonces, el dj. El dj son estos dos con estos dos. A ver, y entonces otra vez sería seno de t por 0 es 0, menos 1 por menos coseno sería coseno positivo, pero la posición de j es menos coseno de t. Y el último es ¿cuáles son los del último? Son estos 4, ¿no? Estos 4 para calcular ese determinante. Y me queda menos por menos más, seno cuadrado, menos coseno de t, entonces son 2 menos, ahí vamos a tener otra vez signo más, va a ser seno cuadrado más coseno cuadrado, y eso suman 1. Y ya tenemos ahí el binormal. Ya tenemos el tangente unitario, ya tenemos el normal unitario, ya tenemos el tangente unitario, el normal unitario, y ya también tenemos el binormal. Entonces, ya teniendo esos, necesitamos evaluar esos vectores, necesitamos evaluarlos en un punto. Aquí debí de haber puesto algo antes, pero no lo puse, entonces vamos a regresar a la de acá atrás. Vean que me hablan de el punto 0,1, pi medios. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es buscar el valor de t para ese punto.
¿Cuál sería el valor de t para este punto, chicos? En ese caso es pi medios, ¿no? Porque coseno de pi medios es 0, seno de pi medios es 1 y t como pi medios es pi medios. Exacto. De hecho, ustedes agarran, igualan, coseno lo igualan a 0, seno lo igualan a 1 y luego t lo igualan a pi medios y ese del más fácil es donde me voy a encontrar el valor de la t, ¿no? De hecho, la última sería t igual a pi medios. Entonces, este valor de t igual a pi medios es el que vamos a usar para calcular los vectores y poder calcular las ecuaciones para ese punto. Entonces, recuerden el dibujo. Vamos a recordar el dibujito de hace rato. T igual a pi medios y por ahí esos vectores. Entonces, tengo que hacer varios pasos. Recuerden el dibujito. Supongamos que es la misma gráfica de la espiral esa, ¿no? Entonces, si yo quiero encontrar la ecuación del plano osculador, necesito a el binormal. Acuérdense de sus clases de álgebra. ¿Qué necesitan para encontrar la ecuación de un plano? Necesitan un punto del plano y un vector que sea perpendicular al plano. Allá de sus clases de álgebra, la ecuación de un plano era así: x menos x0, y menos y0, z menos z0, producto punto, el vector perpendicular al plano, y eso me debe de dar 0. Y el z0, el x0, y0 y z0 son las coordenadas del punto, x0, y0 y z0. Acuérdense de eso allá en su clase de álgebra lineal. X menos la coordenada en X, Y menos la coordenada en Y, Z menos la coordenada en Z, punto vector perpendicular al plano. De hecho, no quiero llamarle ahorita este normal, pero bueno, en la clase de álgebra se llamaba vector normal al plano. Vector normal al plano es un vector perpendicular al plano. Bueno, así era la ecuación. Entonces, si quiero el plano osculador, necesito a el vector binormal, pero nosotros sabemos b de t, entonces ya tenemos el valor de t, vamos a evaluar en ese t para encontrar el binormal. Entonces, ya tenemos aquí el binormal, entonces hay que evaluar, eso lo tenemos que evaluar. ¿En qué dijimos? Pi medios. Y pues nos queda 1 entre raíz de 2. Seno de pi medios, ¿cuánto es seno de pi medios? Es 1. Coseno de pi medios, 0. Y el otro, 1, ¿no? Y ya entonces, este sería el vector perpendicular al plano osculador. Este que está aquí sería el vector perpendicular al plano osculador. Y lo mismo con el otro. Ay, no lo dije. ¿Por qué no lo dije hace ratito? Si quiero la ecuación del plano normal, ¿qué vector es perpendicular al plano normal? El tangente. Entonces, también voy a necesitar el tangente evaluado en pi medios. Se me olvidó eso. Entonces, el tangente, aquí está el tangente, ese también lo voy a evaluar en pi medios, tangente evaluado en pi medios y da 1 entre raíz de 2, por menos 1, 0, 1. Entonces, el de acá abajo, este que está por acá abajo, ese es perpendicular al plano osculador y este que está por acá es perpendicular al plano normal. En la siguiente diapositiva están esos dos, creo. Ahí está, dice. El plano osculador tiene como vector normal, aquí sí lo puse, vector normal. Acuérdense, plano y vector normal significa que el vector es perpendicular al plano. Dijimos que era el binormal evaluado en pi medios y había dado 1 entre raíz de 2 por 1,0,0. Por lo tanto, su ecuación es, acuérdense, fue x menos 0. ¿Por qué 0? Pues es la coordenada en x del punto. Y menos 1, que es la coordenada en y del punto. Y z menos pi medios,
Producto punto, vector perpendicular, y eso tiene que ser 0. Simplificamos esta ecuación, está fácil de simplificar esta ecuación. Vean, el 1 entre raíz de 2 lo pasamos dividiendo, o raíz de 2 lo pasamos multiplicando, sigue siendo 0. Hacemos el producto punto, x por 1, pues es x, 0 por y menos 1 se cancela, y 1 por z es z, y 1 por menos pi medios es menos pi medios, y aquí está esta ecuación que está por aquí, es la ecuación del plano osculador. Esa que está ahí es la ecuación del plano osculador. El plano normal tiene como vector ortogonal, ahora hasta le cambié el nombre para que no se vayan a confundir con normal, vector normal y vector normal al plano y vector normal de la curva. El normal unitario y vector normal al plano. Espero que no les confunda eso, ¿eh? Vector normal al plano significa un vector perpendicular al plano. Vector normal unitario, pues ese del que estamos hablando hace ratito, ¿no? El que apunta hacia el centro de concavidad de la curva. Bueno. El plano normal tiene como vector ortogonal a el tangente evaluado en pi medios, que fue 1 entre raíz de 2, menos 1, 0, 1. Por lo tanto, su ecuación sería... Este sigue siendo el mismo rollo, x menos 0, y menos 1, z menos pi medios, producto punto con esto tiene que ser 0. Lo mismo, el raíz de 2 lo paso multiplicando, sigue siendo 0, y ahora me quedaría menos 1 por x es menos x, 0 por y menos 1 es 0, y 1 por z pues es z, y 1 por menos pi medios es menos pi medios, y ahí ya tenemos la ecuación del plano normal, ¿no? Esta es la ecuación del plano osculador, y la que está acá abajo es la ecuación del plano normal, y no recuerdo si hice una gráfica. Sí, ahí está la gráfica de ese dibujo. Vean la diferencia de las gráficas, haciéndola con LaTeX. Este es haciéndola con, bueno, lo hice en el Scientific Workplace, que equivale a hacerlo con LaTeX, y el otro lo hice con GeoGebra. Aquí, bueno, déjenme decirles la diferencia de hacerlo así, para que les guste y traten de aprender código en LaTeX, para que hagan sus apuntes, gráficas, lo que quieran, presentaciones, reportes, tareas, ¿qué más? Su tesis, no sé qué vayan a hacer ustedes, pero bueno, a ver. Por ejemplo, yo le hago un zoom y pasan estas cosas en la flechita esa, en el plano pasa eso, aquí en estas cosas pasa esas cosas de ir haciendo, se pixelea todo. Entonces, bueno, eso no nos gusta, ¿no? Aquí pues se ve más o menos bien, porque se ve pequeñito, ¿no? Pero, a ver, y en la otra, la última gráfica que hicimos, ya, esta que está aquí, si ustedes le hacen zoom, esas cosas no pasan, ¿no? Aunque le hagan un zoom, se supone que eso no va pasando, ¿ven? Esta que está aquí. Aunque es una curva, vean que no queda pixeleada. Ven, esa curva no queda pixeleada. De hecho, se podría mejorar si le pongo más puntos muestra, porque a la hora que le voy haciendo el zoom ahora, lo que va pasando aquí ya se empieza a ver cómo los puntos muestra de la gráfica, en lugar de ser curvas, son cachitos, ¿no? De segmentos. Estos aquí sí ya se empieza a ver un piquito por ponerle poquitos puntos muestra de la gráfica. Pero vean que el hecho de hacerle un zoom no pixelea las cosas a la hora de hacerlo en LaTeX, y si lo hacen en GeoGebra o en otra cosa y luego copian y pegan las gráficas, van, estas no se pixelean las cosas a la hora de hacerlo así en LaTeX, que si lo hacen en copiar una imagen, ¿no? De hecho, creo que ahí se llaman, no recuerdo si es cierto, pero hay unas que se llaman imágenes de vectores, y por eso pues, no se pixelean, que de hecho es lo que hacen los que rotulan, ¿no? Para que
cuando hacen algo grande, pues no se ve feo. Bueno, aquí está la gráfica. Recuerden que esta que está aquí era la de la espiral. Esta que está aquí era la de la espiral y ahí no puedo ver ahí lo que quiero y entonces voy a tener que abrir eso acá para poder mover la gráfica. Eso tampoco lo sé hacer, chicos. Eso también sería bueno. Saber cómo programar en LaTeX y que esto se pueda mover para poder ver varias vistas, porque para hacerlo yo me tengo que ir a donde hice mi gráfica y abrir otra ventana y poder mover aquí mi curva. Bueno, esta es la de la espiral. Creo que no puse el punto, no puse el punto. Pero aquí, ven, aquí por aquí estaría el puntito donde calculé las ecuaciones. Vean que esta que está aquí, esta que está por acá, de color rojo y azulito más o menos, esa es la del plano osculador. Vean que en el punto, en ese puntito, besa a la curva, ¿eh? Como que la curva se encima a ese plano, ese es el plano osculador, y el otro pues, es el plano normal, el que es perpendicular a ese plano que está por ahí. Entonces, aquí sí ya puedo mover la gráfica como yo quiera, ¿no? Ven, ahí ya se ve que la curva se sube al plano osculador y ahí está el otro que es el plano normal. Ese es nuestro ejemplo que está por acá. ¿Alguna pregunta, chicos, del ejemplo este? Solo fue, pues, hacer cuentas, ¿no? No es tan... Aunque, bueno, aquí están, pues hay que calcular los vectores y luego evaluar para encontrar los vectores perpendiculares a los planos. Y una gráfica. Y eso es, qué mala onda soy, pero yo creo que ustedes con un ejemplo es más que suficiente. Las dudas los vemos. Los puedo platicar que aquí en las cuentas, en la tarea, aquí yo calculé todos de forma general. El tangente unitario en términos de t, el normal unitario en términos de t y el binormal en términos de t. En la tarea se van a dar cuenta que a veces no conviene hacer todo en términos de t. Aquí el producto cruz quedó bonito, pero allá en la tarea hay unos ejercicios más largos o con expresiones más feas. A lo mejor el tangente, pues bien fácil de calcular. El normal ya se complica, pero ya luego el producto cruz, pues ya no harían el producto cruz así. Les conviene evaluar este en el valor de t, este en el valor de t y el binormal hacerlo con constantes, ya no en términos de t, ¿no? Sino ya evaluados. Porque si no, pues esto se complica en la cuenta, ¿no? El producto cruz de forma general se complica. Aquí lo hice de forma general porque pues, no está feo el producto cruz. Pero ahí en la tarea hay unos feos. Entonces, de hecho, creo que hay uno donde a lo mejor tendrán que buscar otra forma de calcular esos tres vectores. A ver si, qué truchas son, qué tan truchas son ahí. Y ya, eso es la presentación del día de hoy. Y eso ya sería todo lo de el 13.3. Faltaban esos. Entonces lo que tienen que hacer ahora son los ejercicios. ¿Sale? Profe, también se podrían programar en MATLAB, ¿no? Bueno, yo lo programé. Ajá. Lo que para la gráfica. Y para las expresiones del tangente normal, nada más que así como no reduce símbolos, por ejemplo, cuando le pones coseno al cuadrado más seno al cuadrado, no te lo reduce a 1, te lo deja expresado así, entonces sí es a veces bueno tomar el valor que toma la t para sustituirlo, así ya da el 1. Ah, sí, bueno, sí, pues sí, eso, lo que dice su compañero es, pues pueden agarrar un programa de cómputo para hacer las cuentas. Yo aquí
este programa que se llama Scientific Workplace, pues sí, también me pude haber hecho pato y simplemente escribir la expresión. Bueno, voy a copiar esa expresión, me la voy a llevar hasta allá abajo. Y de hecho, aquí pude haber puesto D en DT y pongo la expresión, le digo que lo simplifique, ya me da la derivada, ¿no? Entonces, de hecho, le pude haber preguntado también la segunda derivada, y a diferencia de MATLAB, pues sí simplifica todas las cosas, ¿no? Más fácil. Pero si quieren usar MATLAB, pueden usar MATLAB para esas expresiones, aunque en el examen tiene que ser a mano. Y bueno, yo decía porque sí había uno que en el 13.3 que nos pone una exponencial de E a la T y luego saca el normal, el binormal y sí, era bastante cuenta. Sí, pues sí, tienen que trabajar ustedes eso. Sí. Sí he visto por ahí que están unos medios feos, pero pues hay que hacerlos, ni modo, ¿no? Ni modo. Querían ser ingenieros. Al menos una vez en la vida un ingeniero tiene que hacer esas cuentas. Nos vemos la siguiente clase. Ah, perdón, faltaba alguien. ¿A quién más me había preguntado algo? Yo, profe, le iba a preguntar que por qué evaluamos en pi medios, que podemos evaluar en cualquier del punto. No evaluamos en pi medios porque ese es el punto que nos dan. Si me hubieran dado, por ejemplo, el punto 1, 1, 0, 0, evaluaríamos en 0. Y eso es por el valor de t para la curva. Por ejemplo, si tú haces r de 0, pues te quedaría el punto 1, 0, 0. Entonces, si me hubieran dado este punto, hubiéramos agarrado t igual a 0. Pero en este caso nos dieron el 0, 1, pi medios, y eso es porque r de pi medios me da ese punto. Por eso agarré t igual a pi medios. Si me dan cualquier otro punto, yo primero, antes de buscar los vectores, tengo que encontrar el valor de t para ese punto. O sea, el valor de la t que hace que la r llegue a ese punto, ¿no? Entonces, por eso en este caso fue con pi medios. Y les decía, es bien fácil encontrar el valor de t. Igualas coseno, lo igualas a 0, seno lo igualas a 1 y luego t lo igualas a pi medios. Y de la ecuación que sea más fácil despejar, pues ahí está tu valor de t. T igual a pi medios. ¿Sí? Gracias, profe. ¿Alguien más? Bueno, nos vemos la siguiente clase y ahorita en un ratito les envío esto de los vectores. Nos vemos, chicos. Gracias, profe. Buen día. Buen día, hasta luego. Hasta luego, profe.